Ok, ahora podemos empezar. Ok, entonces, esta clase va a ser principalmente sobre aminoácidos y péptidos que tiene que ver con conceptos de ácidos y bases. Ok, entonces vamos a aplicar que discutimos la vez pasada, vamos a aplicar esto a aminoácidos y después a péptidos. ¿Listo? La clase entrante vamos a mirar otras cosas que tienen que ver con la secuencia primaria de proteínas, ¿ok? Entonces, también es una clase sobre aminoácidos y péptidos, ¿listo? Pero hoy conceptos ácidos y bases y el viernes son otros conceptos. Listo, entonces empezamos. Ahora, voy a repasar esto rápidamente, la curva de titulación, ¿ok? Y acuérdense que la vez pasada, al final, estábamos hablando sobre ácidos y bases débil. Y la cosa importante es que podemos mirar qué pasa con el pH de una solución si colocamos un ácido o base débil. ¿Okay? Acuérdese que ácidos y bases débiles no ionizan completamente. Algunos ionizan muy poquito. Entonces podemos graficar de esta forma qué pasa si tenemos una concentración de la forma ácido y la forma básico de un compuesto que puede ionizar pero en forma muy débil. Podemos graficar qué pasa con este compuesto cuando colocamos o en la línea azul de la izquierda a la derecha es colocando hidróxilo, o si empezamos con una solución muy básico, entonces de derecho a izquierda es qué pasa que si ponemos ácido, protones, ¿ok? Entonces la idea es que podemos medir el pH de la solución y mirar qué pasa con el pH si colocamos o ácido o base. Entonces, si estamos aquí en la mitad de este cuadrado rosado, tenemos la misma concentración en solución de las dos formas posibles de este ácido acético. Entonces, una forma es la forma con protón, que es ácido acético, y la forma sin protón, que es acetato. En este punto, en, en el pKa de este compuesto, el pKa es 4.76, aquí estamos esa es la escala de pH aquí, la escala Y, aquí tenemos el pKa es 4.76, ¿ok? Si estamos aquí, tenemos la misma concentración de las dos formas, la forma acetato y la forma ácido acético. Si aquí colocamos ácido, ¿qué va a pasar? Colocamos ácido, pero el pH de la solución no va a cambiar mucho, va a cambiar, pero no mucho. ¿Por qué no cambia mucho? Porque esta forma, el acetato puede reaccionar con el ácido que estamos colocando. Entonces, esos protones principalmente van a reaccionar con acetato y no van a la solución. Entonces, el pH de la solución no va a bajar mucho. Esto va a seguir de esta forma. Los protones van a reaccionar con acetato hasta que gastamos todo el acetato y está convertido a esta forma, ácido acético. En este momento, si estamos aquí y colocamos más ácido, no hay nada más, el compuesto no puede reaccionar más con el ácido y esos protones van a la solución alrededor y el pH de la solución va a bajar rápidamente. ¿Okay? Y la misma cosa ocurre si empezamos aquí
y en vez de poner ácido ponemos base, ponemos hidróxilos. Los hidróxilos van a reaccionar con esta forma hasta que gastamos todo esta forma que existe en solución y en este momento los hidróxilos van a la solución alrededor y el pH va a subir rápidamente, ¿ok? Entonces, este es el punto, en este cuadrado rosado es donde el compuesto tiene la mayor capacidad de actuar como un buffer. ¿Listo? ¿Todos, esto está claro? ¿Todos entienden esto? En el chat me pueden decir si está bien o no, si está bien. ¿Alguien tiene duda? ¿Nadie tiene duda? Ok, listo, seguimos. Eso hemos discutido. Entonces, como dijo, esto aquí en esta cajita rosada es donde el compuesto ácido acético puede actuar como un amortiguador. ¿Okay? Y la capacidad mayor de actuar como buffer es cuando tenemos las concentraciones iguales de las dos formas. Y usted tiene que saber que hay muchos diferentes buffers, depende en el compuesto que va a ser el pKa. Esto es el pKa que en la línea azul es la curva de titulación de ácido acético, pero hay aquí nosotros tenemos uno de fosfato, tenemos uno de amonio, ¿ok? Listo, entonces seguimos. Hay una forma de calcular la proporción de las dos formas del ácido débil que se tiene que colocar para conseguir un pH deseado. ¿Okay? Es decir, aquí si estamos hablando de ácido acético, este pKa será 4.76. Este A- será la concentración de acetato y ese HA será la concentración de ácido acético. Es decir, si yo quiero un pH especificado, yo puedo colocar las concentraciones. Esto, si quiero pH 4, yo puedo hacer el cálculo usando el pKa para ver cuánto acetato tengo que poner a la solución y cuánto ácido acético tengo que poner a la solución. ¿Listo? Entonces, esto es la ecuación Henderson-Hasselbalch y es una forma de relacionar concentraciones de la forma acídica y la forma básica, el pKa y el pH. ¿Y de dónde viene esta ecuación? Esta ecuación no tiene que saber cómo hacerlo, esta derivación, pero es algo que es muy, viene directamente de este constante. ¿Okay? Entonces tenemos una disociación en particular de este compuesto HA. ¿Okay? Entonces, para llegar a esta ecuación, ¿qué hacemos? Dejamos los protones, la concentración de protones en un lado y ponemos todo lo demás, estos dos elementos, al otro lado. ¿Okay? Aquí tenemos la ecuación con protones, concentración de protones en un lado. Y ahora vamos a tomar el logaritmo negativo de los dos lados. Sabemos el logaritmo negativo de concentración de protones, que es pH. El logaritmo negativo de Ka, que es pKa. Y tenemos el logaritmo negativo de esta proporción, este elemento aquí. Ahora vamos a cambiar este negativo a positivo y cuando hacemos esto tenemos que invertir esto. ¿Okay? Entonces, si lo tenemos aquí, ya tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay? Aquí está. Viene sencillamente de una manipulación de este constante aquí. ¿Listo? Entonces aquí es fácil entender por qué cuando el pH es igual al pKa, tenemos la misma concentración de la forma acídica y la forma básica. ¿Por qué? Porque si
el pH es igual al pKa, entonces podemos mover este al otro lado. Entonces esto es 0, ¿ok? Si pH es igual al pKa y restamos el pKa del pH, entonces tenemos 0. Tenemos 0 es igual a este logaritmo. Entonces, si el logaritmo de esto es 0, esto implica que hay aquí adentro de los paréntesis debe ser 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Cuando este proporción es 1, implica que tenemos la misma concentración de la forma básico y la forma acídica. ¿Ok? La forma acídica. ¿Listo? ¿Me siguen? Es que no quiero que tienen que hacer esta derivación, pero yo creo que ayuda un poquito a entender el concepto. ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. Ok, entonces voy a resumir. Tengo 2 diapositivas de resumen. Entonces, la clase hace una semana fue sobre propiedades de estructura de agua líquido, propiedades y estructura de agua líquido. El hecho que agua tiene un dipolo, ¿okay? Porque tiene carga parcialmente negativo en el oxígeno y carga parcialmente positivo en los hidrógenos. ¿Okay? Y después tuvimos casi toda la clase una discusión de interacciones no covalentes entre moléculas. Entonces, puentes de hidrógeno, empezamos con puentes de hidrógeno, ¿okay? Que es la consecuencia de los dipolos eléctricos en agua. Hablamos sobre el efecto, la interacción hidrofóbica. Acuérdense que la interacción hidrofóbica tiene que ver con consideraciones de entropía de agua, porque la molécula hidrofóbica tiene alrededor, si usted pone la molécula hidrofóbica en agua, alrededor va a tener, de la parte hidrofóbica, vamos a tener agua muy organizado, como una jaula alrededor de esta molécula no polar. Si usted agrega 2 moléculas hidrofóbicas, puede liberar esas capas de agua organizado y eso va a aumentar la entropía de las moléculas de agua, y esto es que causa que es una interacción que es favorable en términos de termodinámica. ¿Okay? Tenemos las interacciones Van der Waals, eso debe ser Van der Waals, ¿okay? Que es la polarizabilidad de las nubes de electrones. Y también hemos hablado un poquito sobre movimiento de agua en el osmosis y la consecuencia para las células. Y la segunda parte fue sobre ionización de agua, la ionización de ácidos y bases fuertes son completo, es decir, si usted tiene 1 molar HCl, tiene 1 molar de protones en agua. Y finalmente, hablamos mucho sobre ácidos y bases débiles y cómo funcionan los buffers. ¿Listo? Entonces, eso fue sobre agua. Ahora vamos a pasar a la información nuevo que vamos a mirar hoy, y esos son, vamos a discutir aminoácidos y péptidos. Listo. Entonces, usted se acuerda que agua, el porcentaje de peso de una célula que es agua es muy alto, es 70%. Dame un momento, tengo que cerrar la puerta. Remember that I'm in class. Sorry. Ok. Entonces, aquí tenemos los otros componentes de la célula, y hoy vamos a empezar, primero, antes de hablar sobre aminoácidos, hablamos brevemente sobre proteínas. ¿Ok? Entonces,
Proteínas son las macromoléculas más abundantes en la célula. Ocurren en todas las células y todas las partes de las células. Contienen los mismos 20 aminoácidos, pero y esos aminoácidos son polímeros, polimerizados. Entonces, el orden de las secuencias de los aminoácidos en el polipéptido, eso va a variar, ¿sí? Entonces, eso va a dar las propiedades específicas a una proteína. Hay muchos diferentes tamaños, muchas diferentes conformaciones y muchas funciones biológicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo si usted tiene que decirme funciones biológicas de proteínas, ¿qué serán en el chat? ¿Qué funciones biológicas? Estructural, transporte, muy bien. ¿Qué más? Catalizadores, replicación. Entonces, voy a poner replicación y catabolización bajo de catalizadores. Defensa inmunológica, sí. Ok, hay muchas diferentes cosas. Yo tengo los cuatro muy importantes. Ok, voy a sacar el perro que está ladrando. Momento. You're going outside. Outside you go. Ok, sorry, el perro ahora está afuera. Listo. Ok, la próxima vez voy a poner una foto del perro. Hay dos. Ok, listo. Entonces, tenemos catálisis, transporte, estructura y movimiento. Entonces, vamos a mirar. Aquí tenemos, tenemos un ejemplo de una proteína catalizadora que es luciferase, que es responsable para la reacción que produce luz en los luciérnagos y también en otros organismos. Hay bacterias, hay peces, peces no, pero hay muchos organismos que son capaces de generar luz. Y la enzima responsable es luciferase. Tenemos transporte. Aquí tenemos una figura de eritrocitos que tienen adentro hemoglobina, que es responsable para el transporte de oxígeno. Aquí tenemos una proteína responsable para estructura. Queratina es el componente principal de esos cuernos del rinoceronte. También es el componente principal de plumas, pelo, lana, escamas, uñas, etc. ¿Okay? Entonces, la última que tuve fue movimiento. Entonces, aquí voy a poner este link. Es súper chévere este link. Y vamos a ver, entonces, si no pueden ver que estoy mostrando, miran el link. Entonces voy a intentar compartir el link. Dame un segundo. Esto es una proteína, antes de empezar. Este es proteína de interés. Eso es kinesin y es responsable para alar vesículos como esta estructura azul alrededor de unos microtúbulos. Esto es el microtúbulo. Entonces aquí al fondo podemos ver otro microtúbulo y otro kinesin y otro vesículo. ¿Okay? Entonces todo este video es basado en evidencia, no es algo como inventado como estilo Disney, sino es basado en información estructural. Entonces nosotros vamos a ver el movimiento de esta proteína en cámara muy lento, porque normalmente proteína va a tomar 100 pasos por segundo y la energía para hacer esto es energía de lisis de ATP. ¿Listo? Entonces voy a intentar compartir esto.
Si no, pueden mirarlo en el link. Uh-oh, where's my Chrome? Ah, here it is. Ok. Listo. ¿Listos? ¿Lograron verlo? Chévere, ¿no? Si no, miran el link y abren otra ventana y miran el link. Entonces, la idea es que estos pasos, es como la proteína tiene pies y está caminando alrededor de este microtúbulo para alar el vesículo. Entonces, eso es un ejemplo de una proteína que está, que está moviendo. Es una proteína responsable para movimiento. Ok, vamos a regresar. Listo. Bueno, entonces puede imaginar que tiene esta proteína en su célula caminando a 100 pasos por segundo de uno al otro en los microtúbulos. Es muy chévere. Ok, entonces tenemos aquí los diferentes niveles de organización de proteínas. Podemos mirar una proteína desde la estructura primaria. Ustedes seguramente saben estructura primaria, que es la secuencia. Estructura secundaria, que es la organización de este polímero muy localmente. Eso es una hélice. ¿Ok? La estructura terciaria es cómo tenemos organizado todos esos elementos de estructura como el alfa hélice o lámina beta. Esa proteína solamente tiene alfa hélice. Y si hay más de un polipéptido en la proteína, entonces tenemos que hablar sobre la organización de estos diferentes polipéptidos. Aquí tenemos 2 amarillos y 2 rojos. Entonces, para entender la estructura de la proteína, no solamente podemos hablar sobre un polipéptido, sino tenemos que hablar sobre dónde se encuentran esos 4 relativos uno al otro. ¿Ok? Entonces, en este caso hay estructura cuaternario. Hay proteínas que no tienen estructura cuaternario. ¿Por qué? Porque solamente son compuestos de una proteína, no son oligómeros. Ok, entonces, la cosa es que antes de hablar sobre todos esos niveles de organización, tenemos que hablar primero sobre las propiedades químicas de los aminoácidos. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre esas propiedades. Okay. Ok, entonces aquí tenemos cómo es un aminoácido. Tenemos un carbono alfa en azul. Tenemos un grupo carboxilo y tenemos un grupo amino. Y además tenemos un grupo R. El grupo R es la cadena que va a cambiar cuando tenemos diferentes aminoácidos. Entonces, cuando tenemos este aminoácido en un polipéptido, que va a ser importante para las propiedades químicas, es el grupo R. ¿Por qué? Porque estos dos van a ser involucrados en los enlaces peptídicos.
Vamos a hablar sobre esto más adelante. La cosa importante es entender las propiedades químicas de los aminoácidos dependiendo de los grupos R. Ahora, todos tienen esta estructura, todos 20 menos uno que es prolina. Prolina es muy rara, ¿por qué? Porque aunque tiene el grupo carboxilo normal, el grupo R en rosado está ligado al grupo amino aquí. Entonces, ese grupo amino está ligado al grupo R. Entonces, eso da propiedades químicas muy especial a prolina. ¿Okay? Pero todos los otros, los 19 otros, tienen esa estructura con el R y el grupo amino separado. Ok, la otra cosa que tenemos que pensar un poquito es si tenemos un carbono alfa en el centro y tenemos 4 diferentes grupos ligados al carbono alfa, entonces tenemos posibilidad, o tenemos un centro quiral, ¿ok? Porque hay dos formas que puede existir estos grupos ligados al carbono alfa. Uno es de esta forma y la otra es de esta forma. Son imágenes de espejo, es decir, que no es posible convertir el D al L solamente por rotación, ¿ok? Como los dos manos, ¿ok? No se puede convertir la mano izquierda a la mano derecha o viceversa, ¿ok? Por movimiento de la mano. Listo, entonces resulta que en proteínas solamente tenemos este isómero del aminoácido, la L. ¿Por qué? No tenemos idea, ¿ok? Es que si usted mira qué aminoácidos existen en la naturaleza, la gran mayoría son isómero L, no D. En el laboratorio han hecho proteínas completamente con aminoácidos con isómeros stereoisómeros D, ¿ok? Pero en la naturaleza la gran mayoría son L. Ok, ahora una pregunta, ¿por qué tenemos únicamente 20 aminoácidos? ¿Por qué solamente tenemos 20? ¿Por qué no tenemos 40 o 50? Ok, entonces, recientemente, y eso es como algo aparte, no tiene que memorizar esto porque es hipótesis hasta este momento, pero es interesante, es como la lógica bioquímica, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Por qué tenemos 20? Porque hay limitaciones de estructuras o diferencias de estructuras que podemos asumir con la cantidad de o con el tamaño de la molécula tRNA. Okay, entonces, acuérdense que hace el tRNA, va a llevar un aminoácido a la ribosoma y va a ponerlo dependiendo qué es la secuencia del mRNA. Entonces, dependiendo en el codón aquí, va a llegar un tRNA que puede interactuar con el codón y tiene en este lado el aminoácido apropiado para este codón. Ahora, los tRNAs son muy pequeños, ¿ok? Y tienen que interactuar con la sintasa de tRNA que va a colocar el aminoácido en el tRNA, que es aquí rosado. Entonces, esta proteína azul va a poner el aminoácido apropiado a ese tRNA, ¿ok? Y no solamente esto, este mismo tRNA tiene que interactuar con la ribosoma. Entonces tiene varias funciones que tiene que cumplir. Y el hecho es que un tRNA tiene 76 nucleótidos, ¿ok? Y de esos 76, 27 son iguales en todos los tRNAs. Entonces deja a nosotros menos de 50 nucleótidos que son distintos. Y esa variación de esas secuencias de nucleótidos de los variables no debe ser algo que va a afectar la forma del tRNA, que es esta forma aquí, como esta forma.
Entonces hay limitaciones y eso es la hipótesis porque solamente tenemos 20, porque dicen que no tenemos muchos variables y hay límites de forma de interacción con esta proteína, interacción con la ribosoma, y eso no da mucha flexibilidad, entonces solamente podemos acomodar como 20 aminoácidos. Ok, listo. Eso es algo interesante. Ok, entonces, tenemos clasificación de aminoácidos por sus propiedades de grupos R. Tenemos unos no polares, tenemos unos aromáticos, tenemos polar pero sin carga y tenemos carga negativo y carga positivo. Esos son los grupos R que tienen esas propiedades. ¿Listos? Y aquí estoy mostrando los no polares. ¿Ok? Entonces, alanina, prolina, valina, metionina, isoleucina, leucina. También tenemos glicina. Aquí tenemos los aromáticos que tienen los anillos con enlaces dobles alternando. ¿Qué tipo de interacción pueden hacer estos grupos R? Los no polares que acabé de mostrar y los aromáticas. ¿Qué tipo de interacción pueden hacer? Interacción débil. ¿Alguien sabe? De la clase del martes pasado. Mira esa estructura. ¿Qué interacción pueden hacer? Regresamos a esto. Puentes de hidrógeno. Ok, entonces, si miramos aquí muy bien, bueno, de pronto es mejor mirar esta figura. Pueden hacer van der Waals. Muy bien. Van der Waals, cualquier molécula puede hacer una interacción van der Waals. Ok, pero acuérdense ¿cuál átomos pueden hacer interacciones puentes de hidrógeno? ¿Qué necesita para hacer un puente de hidrógeno? Necesita un hidrógeno. ¿Y qué más? Nitrógeno. ¿Y qué más? Oxígeno. Sí, necesitamos un átomo electronegativo. ¿Ok? Entonces, estamos mirando solamente la parte rosada. ¿Ok? Y si miramos solamente la parte rosada, tenemos muchos hidrógenos, pero no tenemos ningún nitrógeno y no tenemos ningún oxígeno. Entonces, aquí no se puede hacer puente de hidrógeno con estos grupos R. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué puede decir, por ejemplo, de esto? ¿Esto es polar o no? No es polar. Entonces, ¿qué interacción puede hacer? Una interacción peptídica, esto es un enlace peptídico y eso es un enlace covalente. Estoy hablando de interacción débil, no covalente, entonces sí, será hidrofóbico. Hay varios de ustedes que dijeron hidrofóbico. Sí, entonces esto puede ser interacciones hidrofóbicas. Ahora aquí, en esto es uno de los como excepciones porque tiene oxígeno, esto es tirosina y sí puede ser un puente de hidrógeno, pero esto no puede, y realmente eso no, de pronto eso también con el nitrógeno, pero eso seguramente no puede hacer una interacción no puede hacer un puente de hidrógeno, pero puede hacer una interacción hidrofóbica. Entonces, los no polares o los aromáticos pueden hacer interacciones hidrofóbicas y en la parte interior de una proteína eso podría ser muy importante. Ok, entonces aquí tenemos dos grupos R, eso es phenylalanine, ok, y solamente tiene este anillo. Alrededor, si ponemos este phenylalanine y este phenylalanine en un vaso de agua, alrededor vamos a tener las moléculas de agua muy ordenadas. Y aquí también, si juntamos los dos, podemos liberar esta capa y esta capa ordenada, agua ordenada, y vamos a aumentar la entropía de la solución. Y eso es porque eso es una interacción favorable. ¿Listo? Ok. La otra cosa importante es el hecho que tenemos aminoácidos aromáticos es muy
útil en el laboratorio porque podemos detectar la absorción de luz ultravioleta por estos aminoácidos aromáticos en las proteínas. Entonces, esto es luz ultravioleta entre 230 nanómetros y 310 nanómetros. Es su absorbancia y nota que tirosina tiene un pico aquí y triptófano también tiene un pico alrededor de 280. ¿Listo? ¿Cuántos han utilizado el nanodrop para cuantificar DNA en el laboratorio? ¿Cuántos han utilizado un nanodrop? Virtual, ok. El nanodrop, muchas veces cuando usted está aislando DNA, usted quiere saber qué tan puro es. Es decir, cuánto proteína está contaminando su DNA. Entonces, una forma de medir cuánto proteína tiene asociada con su DNA es medir la absorbancia a 280, porque eso es un pico debido a proteína, una absorbancia debido a proteína. Mientras DNA tiene absorbancia un pico aquí en 260. Entonces, normalmente se compara la absorción de 260 a 280, ¿ok? En un espectrofotómetro. Listo, seguimos. Tenemos polar aquí. Aquí tenemos todos los grupos en rosado tiene oxígeno o nitrógeno. Estos son grupos polares, ¿ok? Entonces, ¿qué tipo de interacción pueden hacer los grupos polares? Ustedes lo contestaron antes, son puentes de hidrógeno con oxígeno y nitrógeno. Podemos compartir un puente de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, acuérdense que para un puente de hidrógeno necesitamos un átomo electronegativo o dos átomos electronegativos. Uno tiene un enlace covalente con el hidrógeno y el otro puede como compartir de una forma de puente de hidrógeno este hidrógeno, ¿okay? Porque tiene carga parcialmente positivo. ¿Qué tipo de, alguien sabe el tipo de interacción covalente, no débil, covalente, que puede ser el grupo R de cisteína? Disulfuro, muy bien, gracias. Entonces, dos cisteínas pueden oxidarse, perdiendo electrones, formando este puente bisulfúrico o disulfuro, ¿ok? Entonces, pero este es un enlace covalente. Entonces, finalmente llegamos a los grupos con cargas. Entonces, tenemos 3 con carga positivo. Y aunque aquí no estamos señalando que es positivo, que es la forma, acuérdense que esos son grupos que pueden ionizar. Aquí tenemos lisina con el protón extra, carga positiva. Aquí arginina con carga positiva. Histidina aquí tenemos en la forma neutro, que vamos sin carga, que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos los dos aminoácidos que tienen grupos R con carga negativo. Son dos carboxilos, aspartato y glutamato. ¿Qué tipo de interacción pueden hacer? Los negativos y los positivos. Interacciones débiles, iónicas. Muy bien, gracias. O atracción o repulsión, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces voy a mostrar esta tabla varias veces. Tenemos que aprender algunas cosas de esta tabla, ok. Entonces aquí tenemos, es solamente un parte de la tabla, porque la tabla tiene los 20 aminoácidos. Aquí tenemos el aminoácido. Aquí tenemos una abreviación, ¿ok? O de 3 letras o de una letra. Nosotros en este curso tiene que memorizar los códigos de 3 letras. Ahora, trato no de enfatizar memorización tanto, pero en algunos momentos necesito que memorizan cosas. Entonces aquí tienen que memorizar
los códigos para los aminoácidos y reconocer las propiedades, en qué grupos son, polar, no polar, ácido o básico, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes saben los códigos de 3 para los aminoácidos. Algunos son muy fáciles. Gli es glicina, ala es alanina, pro es prolina, val es valina, loi es leucina, pero aquí tenemos algo distinto. No es iso, sino es ile, ¿ok? Y no es tri, es trip, ¿ok? Entonces, eso es algo que tiene que memorizar. Ahora, estos códigos son utilizados, pero hay una utilidad para los códigos de una letra. ¿Por qué? Porque si usted va a una base de datos, entonces aquí baje la secuencia de aminoácidos de kinesin, esta proteína que camina en los microtúbulos, es una familia grande, entonces baje una proteína de esta familia. Y nota que están usando código de una letra, porque es una forma de ahorrar el espacio, ¿sí? Entonces, si ponemos el código de 3, tenemos una secuencia 3 veces más larga. Ok, entonces miramos los propiedades acídicos y básicos. Entonces, regreso aquí a esta figura. Nota, un aminoácido tiene dos cargas, un carboxilo y un grupo amino, ¿ok? Y algunos, en particular 5, tienen grupo R cargado, con carga, ¿ok? Entonces, una cosa como en paréntesis, más adelante van a ver que ese grupo amino y ese grupo carboxilo, cuando el aminoácido está dentro de un polipéptido, estos dos no existen porque forman enlaces peptídicos. Los únicos que sí tienen esto es un extremo va a tener esto libre y el otro extremo del péptido va a tener este libre. Pero en general, los aminoácidos polimerizados en un polipéptido solamente van a tener el grupo R disponible, ¿sí? Entonces, miramos algo sobre la ionización de este grupo carboxilo, el grupo amino y el grupo R. ¿Okay? Entonces, podemos hablar sobre valores de pKa, porque esos son grupos débiles de ácidos y débiles básicos. ¿Okay? Y nota que todos los aminoácidos tienen grupo carboxilo y esos todos tienen grupo amino, pero solamente algunos tienen un grupo R que puede ionizar. Okay. Entonces, los importantes para nosotros en este curso son los que tienen carga positivo, y esos son los pKas. Esos dos son básicos y eso es pH neutro. Y tenemos dos que pueden ionizar con carga negativo, que son acídicos. Van a ionizar en pH más bajito que 7. Los grupos carboxilos de los aminoácidos tienen un rango de alrededor de pH 2 de los pKs y los básicos, los grupos aminos, varían entre 9 y 10. ¿Listo? Entonces, para nosotros tenemos dos tipos o realmente 4 tipos de grupos que pueden ionizar. Los grupos carboxilos, 1, los grupos aminos, 2, y hay algunos grupos R que tienen carga podrían tener carga positivo y otros que podrían tener carga negativa. No tenemos que preocuparnos con otras ionizaciones, por ejemplo, cisteína puede ionizar, pero
en esta clase no ioniza. Y tirosina puede ionizar, este hidroxilo puede perder su protón, pero no vamos a pensar en esto para esta clase. ¿Listo? Entonces, los aminoácidos son ácidos y bases débiles. Entonces, tenemos que pensar en el comportamiento de esos grupos y cómo es el comportamiento con el pH de la solución. ¿Listo? Eso vamos a hacer ahora. Entonces, aquí tenemos un aminoácido. Entonces, este aminoácido es glicina. Tiene el grupo carbono alfa aquí en el centro. ¿Okay? Y el grupo R de este aminoácido es un hidrógeno. ¿Okay? Entonces, eso es porque tiene dos hidrógenos aquí. Tiene el grupo amino y tiene el grupo carboxilo. Entonces, usted puede mirar esta molécula y decir, ok, voy a poner todos los protones que puede poner. Será esta forma del aminoácido. ¿Okay? Entonces, aquí puse absolutamente todos los protones posibles. Aquí tenemos uno, aquí tenemos la otra. Eso es en pH muy bajo cuando hay muchos protones alrededor. Si subo el pH, entonces el primer protón que vamos a perder es este del grupo carboxilo. Cuando hacemos ionización de ese grupo carboxilo, entonces vamos a tener una molécula que tiene carga positiva y carga negativa al tiempo. Carga neto es 0, ¿ok? Y esta molécula puede actuar o como un aceptor de protones, aquí lo tenemos, este puede aceptar un protón, o un donador de protones. Eso puede donar un protón. Entonces es anfotérica. También se llama un zwitterion. ¿Por qué? Porque es un ion que tiene dos cargas. Ok, entonces subimos más el pH y eventualmente vamos a perder ese protón también. Ok, entonces esto es la forma donde hemos quitado todos los protones. Esto es la forma que tiene todos los protones que podemos meter y eso es algo en la mitad, el zwitterion. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Todo bien? Ok. Me paran si tengo duda. Entonces, no hay carga negativa y carga positiva. Entonces, tenemos la cosa que tienen que como aprender o memorizar, desafortunadamente, que tenemos grupos que tienen carga positivo cuando estamos en pH neutro. Esos son los arginina, lisina, histidina. El lado que tiene el grupo amino libre en un péptido, eso es el terminal N, que vamos a discutir más adelante. Tenemos unos aminoácidos que en pH neutro, es decir, pH 7, tiene carga negativo. Entonces, carga negativo vamos a tener en pH neutro con los grupos R, aspartato y glutamato, y el carboxilo libre en el lado carboxilo de un péptido, que esos dos voy a explicar más adelante. Y de igual forma podemos armar una curva de titulación de un aminoácido, porque tiene grupos que pueden ionizar. Nota aquí es un poquito más complejo porque tenemos dos lugares donde puede actuar como un buffer, las cajitas azules. Aquí tenemos dos. Antes tuvimos un ejemplo de ácido acético con solamente un grupo que puede ionizar. Un zwitterion, una pregunta, zwitterion es como sin cargas adicionales, ¿sí? Un zwitterion en esta figura será esto porque tiene dos cargas al tiempo. ¿Ok? Tiene un carga negativo y carga positiva. Juntos, si sumamos las cargas, la carga neta es 0. ¿Sí?
¿Está bien, Nicolás? Ok, entonces miramos la curva. Aquí tenemos la misma cosa que vamos a hacer, que hicimos antes. Cuando el pH es muy bajo en esta esquina, estamos en pH muy bajo. Es decir, que pH bajo implica una cantidad enorme de protones. Podemos colocar protones donde se puede meter en esta molécula, es decir, eso tiene un protón y eso tiene protón, este tiene carga positiva. Entonces, la próxima cosa que va a ocurrir es ionización de ese grupo carboxilo, porque eso es un ácido, va a perder su protón aquí en pH 2.34, aquí estamos. Es decir, que se comportan como un ácido poliprótico. Es decir, un ácido poliprótico tiene 2 protones para perder. Aquí estamos hablando de grupos que pueden tomar protones o perder protones, ¿ok? Pero no necesariamente son ácidos. Por ejemplo, ese grupo aquí arriba puede perder un protón, aquí está perdiendo el protón, pero ese es un grupo básico porque este pH donde tenemos la mitad de esta forma y la mitad de esta forma, eso es 9.6, eso es básico, ¿ok? Entonces, tenemos que pensar que hay 3 formas de del aminoácido, hay 2 pKas. En pK1 tenemos la misma concentración de esta forma y de esta forma. Si subimos el pH a pK2, a 9.6, en este pK tenemos esta forma y tenemos esta forma. No tenemos la forma al lado izquierdo porque ya hemos perdido ese protón, ¿ok? Listo. Ok, entonces hay un lugar también donde no tenemos carga. ¿Dónde? En esta forma aquí. Esa es la forma que no tiene carga y esto es el pH que es exactamente en la mitad de estos 2 pKas. Es decir, para calcular este pH donde no tenemos carga, sumamos 2.34 y 9.6 y dividimos por 2. Eso es el PI, el punto isoeléctrico. ¿Okay? Entonces, para glicina, PI es 5.97. ¿Por qué? Porque estamos exactamente entre los 2 pKas. Ok, entonces tenemos que hablar un poquito más sobre pH y carga. Ok, entonces aquí tenemos otra vez glicina y nota si estamos, si tenemos un grupo básico, este glicina tiene un grupo básico que es el grupo amino aquí arriba. Ok, si miramos ese grupo amino, ok, cuando está por debajo del pK, el punto de ionización de este grupo, si estamos a un pH inferior al pK2, tenemos carga positivo principalmente. Si estamos por encima del pH, si la solución es por encima del pH de pK2, no tenemos carga. Es decir, que las opciones para un grupo amino es o tener carga positiva o no tener carga. ¿Listo? En este mismo aminoácido tenemos grupos acídicos. Y la opción para grupos acídicos es no tener carga si estamos en un pH más acídico que el pK, entonces el aminoácido no va a tener carga, pero si subimos por encima del pKa, entonces vamos a tener carga negativo. Entonces la opción para grupos acídicos o no carga o carga negativo. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Todo bien?
Sí, la pregunta, ¿siempre se pierde primero el protón de grupo carboxilo? Sí, porque es un grupo acídico. No, en condiciones normales siempre vamos a perder el protón del grupo acídico y en pHs más altos el protón del grupo básico. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora tenemos otro aminoácido. Entonces, aquí es otro aminoácido. Acuérdense que eso es el grupo alfa. Eso es el grupo alfa, Aquí tenemos el grupo amino, que tienen todos los aminoácidos, menos prolina. Y el grupo carboxilo, ¿ok? Y eso es el grupo R. Nota, el grupo R tiene otro grupo acídico, otro grupo carboxilo. Eso es glutamato. Entonces, tenemos 3 pKas de consideración. El primero es para el grupo carboxilo, ¿ok? Entonces, si empezamos con un pH muy acídico, ponemos todos los protones que podemos, entonces tenemos y subimos lentamente el pH, entonces la primera cosa que va a ocurrir es pérdida de este protón, tenemos una carga negativa, eso está aquí, vamos a empezar de perder ese carga, ese protón. Después llegamos a ionización de ese grupo carboxilo en el grupo R, a 4.25. Y finalmente, si subimos mucho más el pH, si estamos en 9.7, entonces vamos a empezar de ver ionización del protón del grupo amino. Okay, entonces, el grupo amino va de carga positiva a carga cero y los grupos carboxilo van de cargo cero a carga negativo. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo se va a calcular la forma o cómo vamos a calcular el PI de algo de esta complicación? Entonces, ¿cuál forma aquí tiene carga neto cero? Tenemos 4 formas posibles de este glutamato. ¿Cuál forma tiene carga cero? Eso es 1, 2, 3, 4. La segunda, sí, mira, aquí tenemos un positivo, un negativo, junto, positivo, negativo, carga cero. Esta molécula tiene carga cero, ¿ok? Entonces, si tiene 3 ionizaciones como esto, para calcular el PI, ¿cuál pKas vamos a usar? Vamos a primero identificar qué forma tiene carga cero, que es esta. Y vamos a exactamente tomar el pK1 y pKr. Vamos a tomar los dos pKs al lado de esta forma con carga cero, sumarlos y dividir por 2. Y eso es el PI de este aminoácido. Muy bien. 3.22. Sí, será alrededor de aquí. Ok, aquí tenemos otro. Entonces, para practicar eso es histidina, eso es grupo carboxilo, grupo amino, y eso es el grupo R. Entonces, ¿cuál tiene carga ¿cuál tiene carga cero? El 3, sí, mira, un negativo, un positivo. Entonces, sumamos pK2 y pKr, dividimos por 2 y esto da el PI de este aminoácido. Listo. Entonces, ¿qué tiene que saber? Necesitan saber las letras de códigos de 3 de los aminoácidos y tiene que saber cuál aminoácido es de cuál grupo. Tenemos grupo carga positivo, grupo carga negativo en los grupos R. Tenemos polar, tenemos hidrofóbico y tenemos aromático. ¿Ok?
Entonces, si yo doy un aminoácido en código de 3, yo puedo preguntar, ¿este aminoácido tiene carga positiva, negativo? ¿En qué grupo estamos clasificando este aminoácido? ¿Listo? Ahora, vamos a hacer un paso más, y esto es generalmente que es importante en la bioquímica son proteínas, ¿ok? Y proteínas, acuérdense, son polímeros de 2 aminoácidos. Aquí tenemos aminoácido con grupo R1, eso es aminoácido 2 con grupo R2. Entonces, aquí tenemos el grupo carboxilo, aquí tenemos el grupo amino, y esos dos van a juntar para formar el enlace peptídico, aquí resaltado en amarillo. ¿Okay? Y eso es cómo podemos formar polímeros. ¿Cuál es el carbono alfa? Es esta. Este debe ser un alfa. Eso es el carbono alfa y eso es un carbono alfa. ¿Okay? Y podemos armar péptidos más largos. Aquí tenemos uno de 5 aminoácidos. Entonces, aquí tenemos los enlaces peptídicos en amarillo. ¿Ok? Por convención, esto siempre estamos escribiendo de esta forma: el grupo amino al lado izquierdo y el grupo carboxilo al lado derecho. Podemos, en vez de usar las estructuras, escribir los códigos de 3 o los códigos de 1. ¿Ok? Usted tiene que saber estos. Y el momento de tener un aminoácido dentro de un péptido no realmente es un aminoácido, sino se llama un residuo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque perdió su grupo carboxilo y el grupo amino porque está involucrado, los dos son involucrados en enlaces peptídicos. Nota que no tenemos los residuos internos, no tienen los grupos aminos libres ni los grupos carboxilo libre. Ok, entonces vamos a tratar de aplicar los conceptos de ácidos y bases a péptidos. Primero, ¿qué grupos pueden ionizar en una proteína o en un péptido? Y la respuesta es lisina, histidina, arginina, el terminal N, que es el lado izquierdo del polipéptido. Tenemos carga negativo, aspartato, glutamato, y el terminal C, el grupo carboxilo del residuo al extremo derecho del polipéptido o proteína. ¿Listos? Ok, entonces tenemos estos conceptos de carga, pKa y grupos acídicos y básicos. Ahora, tenemos que pensar, tenemos una proteína que tiene miles o cientos de residuos o compuestos de cientos de residuos, es decir, aminoácidos que son básicos y cientos que son acídicos. ¿Cómo va a cambiar la carga en la proteína si cambiamos el pH? ¿Ok? Entonces, también para una proteína podemos calcular un pI, es decir, el pH en lo cual la proteína no va a tener carga. Es que para hacer este cálculo tenemos que sumar, es un problema complejo porque ahora tenemos muchos grupos que pueden ionizar, y para calcular cuál es el pH en lo cual la proteína tiene carga 0 es complejo. ¿Qué se hace? Hay programas en internet que calculan el pI de una proteína. Por ejemplo, yo siempre uso esta. ¿Okay? Entonces, el punto importante aquí es, hemos visto el concepto de molécula
con carga cero cuando estamos hablando sobre aminoácidos, ¿sí? Entonces, para grupos básicos solamente hay posibilidad de carga positiva o no carga cero. Para grupos acídicos hay posibilidad de no carga o carga negativo, ¿ok? Pero para una proteína que tiene varios grupos básicos y varios grupos acídicos, es mucho más complejo. Entonces, una proteína sí tiene un pH en lo cual la carga es cero. Y si estamos en pH inferior a este pH del PI, la proteína va a tener carga positiva. Y si estamos por encima en pH más básico que el PI, vamos a tener carga negativo. ¿Entienden esto? Esto es como, ¿pueden imaginar esto? ¿Sí? ¿O estoy confundiendo a todos? ¿Hello? El concepto es, ok, entonces, ¿ustedes están bien con están bien con el concepto de un grupo básico? La única opción para un grupo básico es ionización y los posibles cargas son o positivo o cero. Por otro lado, tenemos grupos acídicos y las únicas opciones son sin carga o carga negativo, ¿sí? Esas son las dos posibilidades para grupos, una posibilidad para grupo básico y otra posibilidad para grupo acídico, ¿sí? Ahora, si miramos una proteína, eso es mucho más complejo, porque no solamente tiene un grupo básico, un grupo acídico como un aminoácido, sino tiene cientos de residuos que pueden ionizar. Algunos son básicos, algunos son acídicos. Si tomamos todos esos grupos juntos, sí existe un pH en lo cual la proteína no tiene carga. Cuando no tiene carga porque los cargas negativos están exactamente balanceados por las cargas positivas, ¿sí? Además de esto, si usted toma la proteína en el pH donde no tiene carga y lo hace la solución más ácido, el efecto va a ser que vamos a tener carga positivo. ¿Por qué? Porque si ponemos más protones, entonces vamos a aumentar los grupos positivos de los grupos que son básicos. En contrario, si estamos en el PI donde no tiene carga y subimos el pH, ¿qué va a pasar? Si subimos el pH, entonces vamos a empezar de perder protones. Entonces, una proteína empieza en pH muy bajo con carga positiva. Si subimos, va a llegar a un punto que no tiene carga. Si subimos el pH más, va a tener carga negativa. ¿Entienden mejor? Sí, ok. Entonces, la pregunta es, ok, tenemos todos los grupos carboxilos escondidos, ok, pero aunque tenemos los grupos carboxilos y grupos aminos de los aminoácidos individuales en enlaces peptídicos, todavía existen algunos lisinas, histidinas y argininas, y eso tienen grupos R que son básicos o pueden tener carga positivo dependiendo en el pH. Y algunos de los residuos van a ser aspartato o glutamato que tiene carga negativo, ¿sí? Entonces no tenemos que considerar los grupos internos, grupos carboxilos y aminos que van a formar los enlaces peptídicos, pero sí tenemos que considerar las cargas en los grupos R. ¿Listo? Ok. Ok, entonces aquí tenemos unos puntos isoeléctricos de unas proteínas. Yo sé que solamente tengo 2 minutos. Ok, entonces nota que van de muy básico a muy acídico.
¿ok? Entonces, yo voy a dejar a usted con esta pregunta. Si tenemos citocromo C, que tiene un PI de 10.7, tiene un PI de 10.7, ¿qué carga va a tener esta proteína si el pH es 7? ¿Alguien sabe? Tomamos la proteína citocromo C. Tiene un PI de 10.7. Estamos en pH 7. ¿Qué carga va a tener? Positiva. Muy bien los que contestaron. Súper. ¿Ok? Entonces, eso fue en quiz, pero no vamos a hacerlo. Oops. I guess I don't have it here. Vamos a regresar aquí. Entonces, básicamente, si tenemos un PI de una proteína y estamos en un pH más acídico, la proteína va a tener carga positiva. Si tenemos un PI determinado y estamos en un pH más alto, más básico, entonces va a tener carga negativa. Y eso es muy importante para la función de la proteína. Por ejemplo, citocromo C en pH 7 tiene carga positiva. ¿Y alguien sabe en qué ruta es citocromo C? Citocromo C es una proteína de la cadena respiratoria y tiene carga positiva porque está asociándose con la membrana interior de la mitocondria donde tenemos los otros complejos respiratorios por carga. Entonces desliza por encima de la membrana interior porque tiene carga positiva y la membrana tiene carga negativa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la función es muy importante en algunos casos tener la carga apropiada para hacer la función de la proteína, como es el caso de citocromo C. Listo, entonces vamos a seguir la próxima vez. Si tienen dudas, me escriben un correo o me quedo aquí otros 5 minutos si quieren preguntar algo. Porque yo sé que esos conceptos parecen fácil, pero no lo son. Engañan un poquito porque se puede escuchar todo eso y decir, ah, sí, claro, está claro, pero el momento de aplicar, de vez en cuando confunde un poquito, ¿listo? Entonces, estoy aquí otros 5 minutos. Si quieren preguntar algo, mientras tanto, voy a subir la presentación, ¿ok? Esta mitad, y nos vemos el viernes.